El antiguo reloj de la Catedral de Toledo marcaba las 7 de la tarde cuando Eulalia Ferrer Delgado ajustó por última vez el vestido prestado frente al espejo agrietado de su modesto apartamento. Sus dedos temblorosos rozaron instintivamente la medalla de la Virgen del Sagrario que colgaba de su cuello, buscando el valor que tanto necesitaba esa noche. «Todo saldrá bien, Eula», susurró Lucía desde su cama, donde descansaba con un cuaderno de dibujo sobre las rodillas. A pesar de su palidez, los ojos de la adolescente brillaban con una mezcla de preocupación y esperanza. «Pareces una princesa». Eulalia intentó sonreír, pero el gesto no alcanzó sus ojos color miel. El vestido negro, elegante y sencillo, pertenecía a una antigua clienta de la librería que se había apiadado de su situación. La tela sedosa se sentía extraña sobre su piel, tan diferente de sus habituales faldas bohemias y cardiganes florales. «No soy ninguna princesa, Lu. Solo soy...». Sus palabras se desvanecieron mientras observaba su reflejo. El cabello rojizo, ondulado en las puntas, enmarcaba un rostro salpicado de pecas que la hacían parecer más joven de sus 26 años. «Solo soy yo, intentando hacer lo correcto». El sonido de una ambulancia en la distancia hizo que ambas hermanas se estremecieran. Demasiadas noches habían terminado con ese mismo sonido, con carreras desesperadas al hospital. El último informe médico sobre la condición de Lucía pesaba como plomo en el cajón de la mesita de noche, junto con facturas sin pagar y cartas nunca enviadas a una madre que ya no estaba. «Prométeme que cenarás algo», dijo Eulalia, acercándose para besar la frente de su hermana. «Dejé salmorejo en la nevera. Prometo comer si tú prometes no preocuparte tanto», respondió Lucía, apretando la mano de su hermana. «Es solo una gala benéfica, ¿verdad?». Eulalia asintió, ocultando la verdad que le quemaba la garganta. No era solo una gala, era un evento exclusivo en el Palacio de Galiana, donde la élite de Toledo se reunía para lo que llamaban elegantemente un encuentro social. En realidad, era un sofisticado sistema de subastas, donde jóvenes necesitadas eran patrocinadas por una noche. El taxi esperaba abajo, su luz amarilla parpadeando como una advertencia. Eulalia respiró profundo, impregnándose del suave aroma de su perfume Loewe 001, un lujo que se había permitido para esta noche. El frasco, casi vacío, había sido un regalo de su madre. «Te quiero, Lu, no me esperes despierta». Mientras el taxi serpenteaba por las estrechas calles empedradas de Toledo, Eulalia repasaba mentalmente las reglas que se había impuesto: no beber más de una copa, no compartir información personal, no crear vínculos. Era solo una noche, se repetía, una noche para conseguir el dinero que podría salvar a Lucía. Lo que no sabía era que, en ese mismo momento, en una suite del Hotel Eugenia de Montijo, Bruno Santisteban Marín ajustaba su corbata de seda frente a un espejo infinitamente más costoso. Sus ojos oscuros estudiaban su propio reflejo con una intensidad casi dolorosa, mientras el aroma del terre d'Hermès se mezclaba con el peso de secretos largamente guardados. En su muñeca, el reloj heredado de su padre marcaba un tiempo que parecía congelado. Bruno sabía exactamente quién era Eulalia Ferrer, aunque ella no lo reconocería. Había esperado años por esta noche, por esta oportunidad de redención que el destino finalmente le concedía. El eco de los pasos de Eulalia sobre los adoquines resonaba como un presagio. Toledo, con sus calles medievales y sus historias de amor trágicas, sería testigo de un encuentro que cambiaría dos vidas para siempre. Un encuentro que comenzó con un precio, pero que terminaría valiendo mucho más que todo el oro del mundo. La noche apenas comenzaba y con ella, una historia que ninguno de los dos estaba preparado para vivir. El palacio de Galiana resplandecía bajo la luz de cientos de velas, sus antiguos muros árabes susurrando secretos de siglos pasados. Eulalia cruzó el umbral sintiendo el peso de cada mirada sobre ella. Su corazón latía al ritmo de la suave música de violín que flotaba en el aire, mezclándose con el tintineo de copas de champán y risas discretas. «Señorita Ferrer», la recibió una mujer elegante con un iPad en las manos. «Por aquí, por favor. Las participantes están reuniéndose en el salón principal». Participantes. La palabra se sentía como una marca en su piel. Eulalia siguió a la mujer a través de pasillos adornados con tapices antiguos. Sus tacones,
resonando contra el mármol pulido. El aroma de jazmín y maderas nobles se mezclaba con su Loewe 001, creando una estela de melancolía a su paso. En el salón principal, otras jóvenes esperaban, todas hermosas, todas con la misma mirada de determinación desesperada en sus ojos. Eulalia se mantuvo apartada, observando cómo la élite de Toledo comenzaba a llenar el espacio. Hombres en trajes impecables y mujeres con joyas que brillaban como estrellas cautivas. Fue entonces cuando lo vio. Bruno Santisteban Marín entró en el salón como si el lugar le perteneciera. Su presencia comandaba atención sin pedirla. El traje negro hecho a medida se ajustaba a su figura atlética como una segunda piel, y su cabello perfectamente peinado no mostraba ni un solo mechón fuera de lugar. Pero fueron sus ojos los que capturaron a Eulalia, oscuros, profundos, cargados de un dolor que parecía tan antiguo como el palacio mismo. Por un momento, sus miradas se encontraron a través del salón. Eulalia sintió un escalofrío recorrer su espalda. Había algo en esos ojos, algo que le resultaba perturbadoramente familiar, como un eco de un recuerdo que no podía ubicar. «Las ofertas comenzarán en breve», anunció la mujer del iPad, rompiendo el hechizo. «Recuerden las reglas. Una noche, sin compromisos, todo bajo contrato legal». Eulalia apretó su medalla de la Virgen del Sagrario, pensando en Lucía, en las facturas del hospital, en las noches de insomnio junto a su cama. 1.000.000 de euros. Era la cifra que necesitaba para el tratamiento experimental en Barcelona. Era la cifra que podría salvar a su hermana. La subasta comenzó. Una a una, las jóvenes fueron presentadas. Los números flotaban en el aire como promesas envenenadas. 50.000, 100.000, 200.000. Cuando llegó su turno, Eulalia avanzó con la cabeza alta. La luz de las velas jugaba con su cabello rojizo, creando un halo cobrizo alrededor de su rostro. Las pecas en sus mejillas parecían constelaciones bajo la luz dorada. «Eulalia Ferrer», anunció la presentadora, 26 años, bibliotecaria. El silencio que siguió fue ensordecedor. Eulalia mantuvo su mirada fija en un punto distante, negándose a ser reducida a un objeto de exhibición. Fue entonces cuando la voz de Bruno resonó en el salón, profunda y clara como el tañido de una campana. 1.000.000 de euros. El murmullo que recorrió la sala fue instantáneo. Nadie había ofrecido tanto en toda la noche. Nadie esperaba una oferta así por una simple bibliotecaria. Eulalia sintió que el mundo se detenía. Sus ojos buscaron los de Bruno, y esta vez, cuando sus miradas se encontraron, vio algo más que dolor. Vio propósito, vio determinación, vio un secreto que amenazaba con destruir la frágil barrera que había construido alrededor de su corazón. «Vendida», declaró la presentadora, su voz apenas ocultando su sorpresa. Mientras Eulalia era conducida hacia una sala privada para firmar los documentos, sus pensamientos volaron hacia el pequeño apartamento donde Lucía esperaba, hacia las cartas sin enviar en su cajón, hacia los padres que había perdido hace 8 años. No sabía que Bruno Santisteban también pensaba en ese accidente. No sabía que cada paso que daba la acercaba más a una verdad que cambiaría todo lo que creía saber sobre su pasado. No sabía que, al firmar ese contrato, estaba sellando mucho más que un acuerdo de una noche. La pluma tembló ligeramente en su mano mientras firmaba. El reloj en la pared marcaba las 9 en punto. La noche apenas comenzaba, y con ella, una historia que ni el dinero ni el tiempo podrían borrar. La antigua mansión a orillas del Tajo se alzaba como un guardián silencioso contra el cielo nocturno de Toledo. El coche de Bruno, un Aston Martin negro, se deslizó suavemente por el camino de grava. Eulalia, sentada en el asiento del copiloto, observaba las luces de la ciudad reflejadas en el río, intentando calmar los latidos de su corazón. Durante todo el trayecto, ninguno había pronunciado palabra. El silencio entre ellos estaba cargado de preguntas no formuladas, de secretos que parecían pugnar por salir a la superficie. El aroma del Terre d'Hermès de Bruno se mezclaba con el Loewe de Eulalia en el interior del vehículo, creando una atmósfera íntima y perturbadora. «Bienvenida», dijo Bruno finalmente, mientras el coche se detenía frente a la entrada principal. Su voz, grave y controlada, contenía un matiz que Eulalia no pudo descifrar. ¿Nerviosismo? ¿Culpa? Un mayordomo les abrió la puerta, y Eulalia se encontró en un vestíbulo que parecía sacado de otra época.
Lámparas de cristal proyectaban una luz suave sobre muebles antiguos y cuadros que susurraban historias de siglos pasados. En una esquina, un reloj de péndulo marcaba el tiempo con una precisión implacable. ¿Te gustan los relojes antiguos?, preguntó Bruno, notando su interés. Sus ojos se suavizaron por un momento mientras se acercaba al reloj. Este tiene más de 100 años. Lo restauré yo mismo. Eulalia lo observó tocar el reloj con una delicadeza sorprendente para un hombre de su presencia. Sus dedos, largos y elegantes, acariciaron la madera pulida como si estuviera tocando algo precioso y frágil. ¿Por qué yo? La pregunta escapó de sus labios antes de que pudiera contenerla. 1.000.000 de euros. Hay otras mujeres más. ¿Hermosas? ¿Sofisticadas? Bruno se giró hacia ella, y por un instante, Eulalia vio un destello de dolor en sus ojos. La belleza y la sofisticación no son lo que busco esta noche, señorita Ferrer. Se acercó a un mueble bar y sirvió 2 copas de vino tinto. El líquido carmesí brillaba como rubíes líquidos bajo la luz tenue. Rioja, cosecha del 2010. El año que se detuvo abruptamente, como si hubiera estado a punto de revelar algo que no debía. Eulalia sintió que su corazón se aceleraba. 2010. El año del accidente. El año que lo perdió todo. El año que mis padres murieron, completó ella, estudiando su reacción. Bruno se tensó visiblemente, sus nudillos blancos alrededor de la copa de vino. Lo sé, respondió simplemente, y esas 2 palabras cayeron entre ellos como piedras en un estanque quieto. Eulalia dio un paso atrás, su mano buscando instintivamente la medalla de la Virgen. ¿Cómo? Hay mucho que necesito decirte, Eulalia. Pero antes, Bruno colocó su copa sin tocar y se acercó a un escritorio antiguo. Abrió un cajón y sacó un sobre grueso. «Esto es tuyo. ¿El contrato?» «No, esto es diferente». Sus ojos se encontraron con los de ella. «Sea la verdad sobre el accidente de tus padres, sobre el papel que mi familia jugó en él». El mundo pareció detenerse. Eulalia sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Sus dedos temblaron al tomar el sobre. Su peso parecía contener todo el dolor de los últimos 8 años. ¿Quién eres realmente? Bruno Santisteban. Él se acercó a la ventana, su silueta recortada contra la noche toledana. El río Tajo fluía en la distancia, llevándose secretos y promesas en sus aguas oscuras. Soy el hijo del hombre que ordenó ocultar la verdad sobre el accidente de tus padres, el hijo del hombre que destruyó tu vida y la de tu hermana. Su voz era apenas un susurro. Y he pasado los últimos 8 años intentando encontrar la manera de hacer las cosas bien. Eulalia sintió que sus piernas flaqueaban. Se apoyó contra una columna, el sobre ardiendo en sus manos como una brasa. Las pecas en su rostro parecían más pronunciadas contra su piel pálida. ¿Por eso pagaste 1.000.000 de euros? ¿Por culpa? Bruno se giró hacia ella, y en sus ojos había una tormenta de emociones que contradecía su exterior controlado. Pagué 1.000.000 de euros porque es lo que necesitas para salvar a Lucía. Pero esta noche es sobre la verdad, sobre redención, sobre... No terminó la frase, pero no era necesario. El aire entre ellos vibraba con palabras no dichas, con sentimientos que ninguno de los dos se atrevía a nombrar todavía. El reloj de péndulo siguió marcando el tiempo, testigo silencioso de una noche que apenas comenzaba a revelar sus secretos. Con manos temblorosas, Eulalia abrió el sobre. El papel crujió bajo sus dedos como hojas secas de otoño. Documentos, fotografías y recortes de periódicos antiguos se desplegaron ante ella, cada uno una pieza del rompecabezas que había atormentado sus noches durante 8 años. Era un prototipo defectuoso, explicó Bruno, su voz ronca con el peso de la confesión. Un sistema de frenos revolucionario desarrollado por Santisteban Automóviles. Mi padre, él sabía que había fallos, pero la presión de los inversores... Eulalia sintió que el aire se volvía denso, casi irrespirable. Las imágenes del accidente, siempre borrosas en su memoria, comenzaban a tomar forma con cruel claridad. El coche de mis padres fue uno de los primeros modelos en incorporar el sistema, confirmó Bruno, acercándose al minibar para servirse otro vino que no bebería. Cuando ocurrió el accidente, mi padre ordenó destruir todas las evidencias. Compró silencios, falsificó informes. Un sollozo ahogado escapó de la garganta de Eulalia. Sus dedos se cerraron sobre un informe técnico
que detallaba los fallos del sistema, fechado 3 meses antes del accidente. La fecha brillaba como una acusación en tinta negra. Y Lucía, su enfermedad, el trauma del accidente. Bruno se giró bruscamente, sus ojos oscuros brillando con lágrimas contenidas. El impacto. Los médicos dijeron que el trauma físico podría manifestarse años después. Tu hermana no solo perdió a sus padres ese día, su cuerpo guardó las secuelas como una bomba de tiempo. Eulalia se dejó caer en un sillón cercano, los documentos dispersos en su regazo como hojas de un árbol moribundo. El tic-tac del reloj de péndulo resonaba en sus oídos como un martillo implacable. ¿Por qué ahora? ¿Por qué esperaste tanto tiempo? Bruno se acercó lentamente, arrodillándose frente a ella. Su colonia Terre d'Hermès se mezclaba con el aroma a papel viejo y secretos revelados. Porque era un cobarde, admitió, su voz apenas un susurro. Cuando heredé la empresa hace 2 años, encontré todos los documentos ocultos en la caja fuerte de mi padre. Había estado siguiendo sus vidas desde lejos, atormentado por la culpa, pero sin el valor de enfrentarlas. Sus ojos se encontraron y por primera vez, Eulalia vio al hombre detrás de la máscara de perfección. Vio al niño que había crecido bajo la sombra de un imperio construido sobre mentiras. Vio el dolor que compartían, aunque desde orillas opuestas del mismo río de tragedia. El tratamiento de Lucía en Barcelona, continuó Bruno. Lo investigué exhaustivamente. Es su mejor oportunidad, y necesito asegurarme de que pueda recibirlo. Eulalia se levantó abruptamente, alejándose de él. Sus pasos la llevaron hasta el ventanal, donde Toledo se extendía bajo el manto de la noche como un lienzo de luces y sombras. ¿Crees que el dinero puede arreglarlo todo?, preguntó, su voz temblando entre la rabia y el dolor. ¿Que 1 millón de euros puede borrar 8 años de sufrimiento? No, respondió Bruno, manteniéndose donde estaba. El dinero no puede cambiar el pasado, pero puede darle a Lucía un futuro. Y esta noche no es sobre el dinero, Eulalia, es sobre la verdad, sobre enfrentar nuestros demonios. Se giró para mirarlo, las lágrimas brillando en sus ojos color miel. ¿Y después qué? ¿Volvemos cada uno a su vida como si nada hubiera pasado? Bruno se levantó lentamente, su figura alta proyectando una sombra alargada sobre el suelo de mármol. Eso depende de ti. El dinero es tuyo, sin condiciones. La verdad también. Lo que hagas con ambos. Un silencio pesado cayó entre ellos, roto solo por el incesante tic-tac del reloj y el lejano murmullo del Tajo. En algún lugar de la ciudad, las campanas de la catedral comenzaron a sonar, marcando la medianoche como un recordatorio de que el tiempo, implacable, seguía su curso. Eulalia tocó su medalla de la Virgen del Sagrario, buscando fuerza en el metal frío. Pensó en Lucía, en sus dibujos llenos de esperanza, en las cartas que escribía a ese amigo secreto que ahora sabía que era Bruno. El destino, parecía, tenía un sentido del humor retorcido. «Cuéntamelo todo», dijo finalmente, volviéndose hacia él. «Desde el principio, no más secretos». Y así, bajo la luz tenue de la antigua mansión, 2 almas heridas comenzaron a tejer una nueva historia, una hecha de verdades dolorosas y posibilidades inexploradas. La madrugada comenzaba a teñir el cielo de Toledo con tonos violáceos cuando Bruno terminó de contar su historia. Habían migrado al balcón de la mansión, donde el aire fresco de la noche los envolvía como un manto protector. 2 tazas de té, ya frías y olvidadas, descansaban sobre la mesa de hierro forjado. «Las cartas de Lucía», murmuró Eulalia, procesando la información. «¿Cómo empezaste a recibirlas?» Bruno sacó un pequeño fajo de sobres atados con una cinta azul de su chaqueta. Sus dedos acariciaron el papel con una ternura que contradecía su aparente dureza. «Hace 3 años, llegó la primera a las oficinas de la fundación. Querido ángel guardián», así comenzaba. Lucía había leído sobre nuestro programa de ayuda médica en el periódico. Su voz se suavizó al recordar. No sabía quién era yo realmente. Solo era alguien que podía escuchar sus sueños, sus miedos. Eulalia tomó las cartas con manos temblorosas. La letra delicada de su hermana bailaba sobre los sobres, llena de esperanza y vida. «Todas las semanas», continuó Bruno, respondía a sus cartas bajo el seudónimo de Antonio. Le enviaba pequeños detalles, libros, materiales de dibujo, palabras de aliento. Era mi forma de
Se detuvo, buscando las palabras correctas. De redimirte, sugirió Eulalia sin acusación en su voz, de mantener viva la esperanza, la suya y la mía. Un silencio contemplativo los envolvió. Abajo, el Tajo fluía incansable, sus aguas llevándose los secretos de la noche. «Mija, hay algo que no entiendo», dijo Eulalia finalmente, girándose para mirarlo. «Si sabías todo esto, si te preocupabas tanto, ¿por qué elegir este método? ¿Una subasta? ¿Por qué no simplemente acercarme directamente?» Bruno se pasó una mano por el cabello, despeinándolo por primera vez en la noche. «Lo intenté. 3 veces me presenté en la librería. 3 veces te vi entre los estantes, arreglando libros, sonriendo a los clientes. Pero cada vez que intentaba hablar, el peso de la culpa», completó Eulalia, comprendiendo, «y el miedo», admitió él. «Miedo a tu rechazo, a tu odio justificado. La subasta fue cobarde, lo sé, pero me dio una noche para explicarlo todo». Eulalia se levantó acercándose a la barandilla del balcón. La brisa jugaba con su cabello rojizo y las primeras luces del amanecer hacían brillar sus pecas como polvo de estrellas. «¿Sabes qué es lo más irónico?», dijo ella, con una pequeña sonrisa triste. «Lucía siempre decía que su ángel guardián aparecería cuando más lo necesitáramos, que el universo tiene una forma extraña de unir los destinos rotos». Bruno se acercó, manteniendo una distancia respetuosa. «Tu hermana es más sabia de lo que su edad sugiere». «Siempre lo ha sido», asintió Eulalia. «Incluso en sus peores días, encuentra belleza en el mundo. Dibuja futuros brillantes en sus cuadernos, como si pudiera crear la realidad con sus lápices de colores. El tratamiento en Barcelona», dijo Bruno suavemente, «tiene una tasa de éxito del 85%. Los mejores especialistas, la tecnología más avanzada». «Lo sé», interrumpió Eulalia. «He memorizado cada detalle, cada estadística. Es su mejor oportunidad». Se giró para mirarlo, sus ojos color miel brillando con determinación. «No puedo perdonarte. No todavía. Hay demasiado dolor, demasiadas noches de angustia». «No pido perdón», respondió Bruno. «Solo la oportunidad de hacer lo correcto. Y después». Bruno miró hacia el horizonte, donde el sol comenzaba a asomarse. «Después depende de ti, de Lucía. Puedo desaparecer de sus vidas si así lo deseas. O podemos intentar construir algo nuevo. No desde la culpa o la obligación, sino desde la verdad que ahora compartimos». Eulalia cerró los ojos, dejando que la brisa acariciara su rostro. El aroma de su perfume Loewe se mezclaba con el del amanecer, creando una fragancia nueva, inexplicable. «El tiempo», murmuró. «El tiempo es lo único que pido. Tiempo para procesar, para sanar. Todo el que necesites», respondió Bruno, y en su voz había una promesa que iba más allá de las palabras. El sol finalmente emergió sobre Toledo, bañando la ciudad en luz dorada. Un nuevo día comenzaba, trayendo consigo la promesa de cambio, de sanación, de posibilidades inexploradas. Y en aquel balcón, 2 almas heridas comenzaban a entender que a veces el destino elige los caminos más extraños para unir los corazones rotos. El sonido del teléfono de Eulalia rompió la quietud del amanecer. El nombre de Lucía brillaba en la pantalla como una señal de alarma. «Lu, ¿estás bien?», contestó Eulalia, su voz tensa con preocupación. «Eula», la voz de Lucía sonaba débil al otro lado. «No me siento bien. La fiebre está subiendo otra vez». Bruno, que se había mantenido a distancia, notó el cambio inmediato en el rostro de Eulalia. La máscara de calma que había mantenido durante la noche se desmoronó en un instante. «Voy para allá ahora mismo», dijo Eulalia, ya moviéndose hacia la puerta. «¿Has tomado los medicamentos? ¿Has llamado al doctor Ruiz?» «Sí, pero...» Un ataque de tos interrumpió las palabras de Lucía. «Yo te llevo», intervino Bruno, sacando las llaves del Aston Martin. No era una pregunta. El viaje a través de las calles despertando de Toledo fue un borrón de adoquines antiguos y primeras luces. Eulalia mantenía el teléfono pegado al oído, susurrando palabras de consuelo a su hermana, mientras Bruno conducía con precisión calculada. Llegaron al modesto edificio de apartamentos en tiempo récord. Bruno observó cómo Eulalia subía las escaleras de 2 en 2, su vestido de gala una visión surreal en el entorno desgastado. La siguió,
manteniendo una distancia respetuosa. El apartamento era pequeño, pero acogedor, lleno de dibujos de Lucía en las paredes y libros apilados en cada superficie disponible. La joven estaba en su cama, rodeada de cuadernos de dibujo, su rostro pálido contrastando con las sábanas coloridas. «¿Eula?», murmuró Lucía, y entonces sus ojos se abrieron con sorpresa al ver a Bruno. «¿Antonio?». El silencio que siguió fue denso, cargado de revelaciones y preguntas no formuladas. Eulalia miró a Bruno, luego a su hermana, comprendiendo que este momento cambiaría todo. «Lu», comenzó Eulalia, sentándose al borde de la cama y tomando la mano de su hermana. «Hay mucho que necesitamos contarte». «Lo sabía», susurró Lucía, una pequeña sonrisa formándose en sus labios pálidos. «Sabía que eras tú. Tus cartas, la forma en que escribías sobre la culpa y la redención, como si cargaras el peso del mundo en tus hombros». Bruno se acercó lentamente, arrodillándose junto a la cama. «Lucía, yo». «No», interrumpió la joven, su voz sorprendentemente firme a pesar de la fiebre. «No necesitas explicar nada ahora. Tus cartas lo dijeron todo, aunque no lo dijeras directamente. La forma en que preguntabas por Eula, cómo te preocupabas por nuestro bienestar. Un extraño no hace eso sin razón». Eulalia apretó la mano de su hermana, lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas. «¿Por qué nunca me lo dijiste?» «Porque necesitabas descubrirlo por ti misma», respondió Lucía, su mirada alternando entre su hermana y Bruno. Ambos necesitaban este momento, este encuentro. Un ataque de tos la sacudió, y Bruno reaccionó instintivamente, alcanzando el vaso de agua en la mesita de noche. Sus dedos se rozaron con los de Eulalia cuando ambos intentaron ayudar a Lucía, y por un momento el tiempo pareció detenerse. «El tratamiento en Barcelona», dijo Bruno, una vez que Lucía se calmó. «Podemos salir mañana mismo si los médicos lo aprueban». «¿Barcelona?», preguntó Lucía, sus ojos brillando con esperanza. «Sí», confirmó Eulalia, mirando a Bruno con una mezcla de gratitud y algo más profundo, algo que aún no se atrevía a nombrar. «Es hora de luchar con todas nuestras fuerzas, Lu. ¿Vendrán los dos conmigo?», preguntó Lucía, su voz pequeña pero llena de esperanza. El silencio que siguió estaba cargado de posibilidades. Bruno miró a Eulalia, dejando la decisión en sus manos. En ese momento, bajo la luz del amanecer filtrándose por la ventana, con el sonido de la ciudad despertando como música de fondo, algo cambió entre ellos. «Sí», respondió Eulalia finalmente, y en esa simple palabra había una promesa, un perdón tentativo, un nuevo comienzo. Los tres juntos. Lucía sonrió y por un momento su rostro se iluminó con la misma luz que brillaba en sus dibujos llenos de esperanza. En la pared, el reloj marcaba el inicio de un nuevo día, y con él, el comienzo de una historia que ninguno de los tres había imaginado posible hasta esa noche. Los siguientes días pasaron en un torbellino de preparativos. El apartamento de las hermanas Ferrer se convirtió en el centro de una actividad frenética mientras organizaban el viaje a Barcelona. Bruno, manteniendo su palabra, se ocupó de todos los arreglos necesarios, transformando los obstáculos en posibilidades con la eficiencia que caracterizaba su vida empresarial. «Los mejores especialistas nos esperan», explicó durante una tarde, extendiendo documentos sobre la mesa de la cocina. El aroma del salmorejo que Eulalia había preparado flotaba en el aire, mezclándose con el perfume Terre d'Hermès que ya se había vuelto familiar. «El doctor Montserrat ha revisado todo el historial médico de Lucía. Está optimista». Eulalia, que ordenaba medicamentos en una maleta pequeña, se detuvo un momento. «¿Cómo conseguiste que el mejor oncólogo de España nos recibiera tan rápido?». Bruno la miró, una sombra de culpa cruzando su rostro. «Porque llevo años siguiendo su investigación. Desde que supe del diagnóstico de Lucía, he estado en contacto con su equipo, financiando parte de sus estudios sobre tratamientos innovadores». «¿Años?». La voz de Eulalia tembló. «¿Todo este tiempo has estado preparándome para este momento?», completó él, su voz suave. «Para cuando finalmente tuviera el valor de enfrentarme a ustedes, quería tener todas las respuestas, todas las soluciones posibles». Desde su habitación, donde dibujaba en su cuaderno favorito, Lucía llamó: «Eula, ¿puedes venir un momento?». Cuando Eulalia entró en la habitación, encontró a su hermana rodeada de dibujos, algunos nuevos, otros claramente antiguos,
todos conectados por un tema común que le robó el aliento. «Son todos él, ¿verdad?», preguntó Lucía, señalando los bocetos. Figuras masculinas en trajes elegantes, siempre observando desde lejos, siempre con una expresión de anhelo y culpa. Lo he estado dibujando durante años, sin saber quién era realmente. Eulalia se sentó en el borde de la cama, tomando uno de los dibujos. La semejanza con Bruno era innegable, aunque estilizada por la imaginación de una adolescente. «¿Cómo lo supiste, Lu? ¿Cómo pudiste ver a través de todo?». Lucía sonrió, ese gesto que la hacía parecer más sabia que sus 16 años. Los sueños, Eula. Siempre soñaba con él, parado bajo la lluvia frente a la librería, queriendo entrar pero sin atreverse. Y cuando comenzó a responder mis cartas como Antonio, su dolor era tan familiar. Bruno apareció en el marco de la puerta, como si hubiera sido convocado por sus palabras. Se quedó allí observando los dibujos con una mezcla de asombro y emoción contenida. «Ven», dijo Lucía, palmeando el espacio vacío en su cama. «Quiero mostrarles algo». Sacó un cuaderno especial, uno que Eulalia nunca había visto antes. En sus páginas, una historia se desarrollaba en imágenes. Una joven pelirroja y un hombre de traje, sus caminos acercándose y alejándose como en una danza invisible. «Es nuestra historia», explicó Lucía. «Ya la que he estado dibujando desde que empecé a soñar con ella. Miren la última página. En el dibujo final, 3 figuras estaban unidas bajo el sol. Una adolescente sonriente, una mujer con pecas y cabello rojizo, y un hombre que por fin había encontrado su lugar. El futuro», susurró Lucía. «Así es como nos veo». Eulalia sintió las lágrimas picando en sus ojos. Bruno, que se había acercado silenciosamente, ahora estaba junto a ella, su presencia sólida y reconfortante. «Lu», comenzó Eulalia, pero su hermana la interrumpió. «No llores, Eula. Esta no es una historia triste. Es una historia de redención, de segundas oportunidades, de amor que supera el dolor». Bruno se arrodilló junto a la cama, tomando el cuaderno con reverencia. ¿Puedo quedármelo?» «Es tuyo», respondió Lucía. «Siempre lo fue, como las cartas que te escribí, como los sueños que tuve. Todo era parte del camino que nos traería aquí». En ese momento, el teléfono de Bruno sonó. Era el doctor Montserrat. Todo estaba listo en Barcelona. Podían partir mañana mismo. «Es hora», dijo Lucía, su voz llena de una fuerza que desmentía su fragilidad física. «Es hora de que nuestra verdadera historia comience». Eulalia miró a Bruno, y en sus ojos vio el mismo miedo, la misma esperanza, el mismo anhelo que sentía en su propio corazón. El destino, que una vez los había separado tan cruelmente, ahora tejía sus vidas en un nuevo patrón, uno que prometía sanar las heridas del pasado con los hilos dorados del futuro. La mañana de la partida a Barcelona amaneció con una lluvia suave sobre Toledo. Mientras Bruno guardaba las maletas en el maletero de su coche, un mensaje en su teléfono hizo que su rostro palideciera visiblemente. «¿Qué sucede?», preguntó Eulalia, notando el cambio en su expresión mientras ayudaba a Lucía a acomodarse en el asiento trasero. «Mi padre», respondió Bruno, su voz tensa. De alguna manera se enteró de todo. «Viene hacia aquí». El tiempo pareció congelarse. Eulalia sintió que su medalla de la Virgen del Sagrario pesaba 1 tonelada contra su pecho. Lucía, desde el interior del coche, observaba la escena con preocupación. «Augusto Santisteban», murmuró Eulalia, el nombre sabiendo amargo en su boca. El hombre que había ordenado encubrir el accidente, que había destruido las evidencias, que había cambiado sus vidas para siempre. Como si hubiera sido invocado por sus pensamientos, un Mercedes negro dobló la esquina y se detuvo junto a ellos. Del vehículo descendió un hombre mayor, pero imponente, vestido con un traje gris impecable. Sus ojos, idénticos a los de Bruno, brillaban con una furia apenas contenida. «¿Has perdido la cabeza?», rugió Augusto, acercándose a su hijo. «¿1 millón de euros? ¿Exponiendo documentos confidenciales? ¿Arriesgando todo lo que hemos construido por estas...?» «Cuidado con lo que vas a decir, padre», interrumpió Bruno, su voz cortante como el acero. «No te atrevas a insultarlas». La tensión en el aire era palpable. Eulalia se movió instintivamente para proteger a Lucía, pero su hermana ya estaba saliendo del coche, apoyándose en el marco de la puerta. «Señor Santisteban», dijo Lucía, su voz suave pero firme.
He soñado con este momento. Augusto se giró hacia ella, desconcertado por la intervención. La lluvia caía más fuerte ahora, pero nadie parecía notarlo. Durante años, continuó Lucía, he dibujado su rostro en mis cuadernos, el hombre que cambió nuestro destino. Pero ¿sabe qué? En cada dibujo, detrás de su máscara de poder, siempre vi miedo. No sabes de qué hablas, niña, espetó Augusto, pero su voz tembló ligeramente. Lo sé todo, respondió Lucía, sacando un papel doblado de su bolsillo. Era un dibujo. Augusto Santisteban sentado solo en una oficina enorme, rodeado de sombras. El poder que tanto protege, el imperio que construyó, todo está construido sobre mentiras y culpa. ¿No es agotador vivir así? Bruno dio un paso adelante, colocándose entre su padre y las hermanas. Se acabó, padre. Los documentos ya están en manos de las autoridades competentes. No más encubrimientos, no más mentiras. «¡Destruirás todo!», gritó Augusto. «Todo lo que construí para ti». «No», intervino Eulalia, su voz clara a pesar de la lluvia. «Él está salvando algo mucho más importante que un imperio empresarial. Está salvando su alma». Augusto miró a su alrededor, a su hijo, erguido y determinado, a Eulalia, con sus ojos color miel llenos de una fuerza inquebrantable, a Lucía, frágil pero radiante, con una sabiduría que lo desconcertaba. Por primera vez en su vida pareció pequeño. «Los accidentes ocurren en la industria», murmuró más para sí mismo que para los demás. «Decisiones difíciles. Los accidentes ocurren», acordó Bruno, «pero lo que hiciste después, las vidas que destruiste para proteger tu reputación, eso fue una elección». Un trueno resonó en la distancia. Lucía se acercó cojeando a Augusto y, para sorpresa de todos, le tendió el dibujo. «Para que recuerde este momento», dijo suavemente, «el día que pudo elegir ser mejor». Augusto tomó el papel con manos temblorosas. Por un momento pareció que iba a decir algo más, pero finalmente retrocedió hacia su coche. Antes de entrar, miró a Bruno una última vez. «Haz lo que debas hacer», dijo, y por primera vez no había amenaza en su voz, solo una resignación cansada. Cuando el Mercedes desapareció en la lluvia, los tres se quedaron en silencio, empapados pero unidos. Lucía fue la primera en sonreír. «Ahora sí», dijo, «podemos comenzar nuestro viaje». Bruno y Eulalia intercambiaron una mirada. En sus ojos había un entendimiento nuevo, una conexión fortalecida por haber enfrentado juntos este último obstáculo. «A Barcelona», dijo Bruno, abriendo la puerta del coche para Lucía. «A nuestro futuro», completó Eulalia, y por primera vez desde que toda esta historia comenzó, su sonrisa era completamente libre de sombras. Barcelona los recibió con un sol radiante que contrastaba con la lluvia que habían dejado en Toledo. La clínica privada, un edificio moderno de cristal y acero, se alzaba frente a ellos como un faro de esperanza. Lucía apretó las manos de Bruno y Eulalia mientras entraban, sus ojos brillando con una mezcla de miedo y determinación. «El doctor Montserrat los está esperando», anunció la recepcionista con una sonrisa amable. «Por aquí, por favor». Mientras caminaban por los pasillos inmaculados, Eulalia no pudo evitar notar cómo Bruno mantenía su mano en la espalda baja de Lucía, guiándola suavemente, un gesto tan natural que parecía que llevara años haciéndolo. La transformación del frío empresario que había conocido en la gala era asombrosa. El doctor Montserrat resultó ser un hombre de mediana edad con ojos amables y una presencia tranquilizadora. Su oficina, llena de luz natural, tenía vistas al Mediterráneo. «Lucía», sonrió el doctor, revisando los últimos análisis. «Bruno me ha hablado mucho de ti. Tus dibujos adornan mi oficina desde hace meses». Eulalia miró sorprendida las paredes. Efectivamente, varios de los dibujos de Lucía estaban enmarcados con cuidado. Escenas de esperanza y sanación, todas firmadas con la inconfundible firma de su hermana. «Antonio, Bruno me pidió que los enviara», explicó Lucía, sonriendo. «Dijo que inspirarían a otros pacientes». «Y lo han hecho», confirmó el doctor. «Pero ahora, hablemos de tu tratamiento». Mientras el médico explicaba los detalles del procedimiento innovador, Eulalia sintió que Bruno entrelazaba sus dedos con los suyos. Un gesto simple pero profundo, lleno de promesas silenciosas. «El tratamiento durará varios meses», continuó el doctor Montserrat.
pero los resultados preliminares son muy prometedores. Lucía, con tu juventud y fortaleza. Y con mi familia, interrumpió Lucía mirando a su hermana y a Bruno. No estoy sola en esto. Después de la consulta, mientras Lucía se sometía a las primeras pruebas, Bruno y Eulalia se encontraron en la terraza de la clínica. El mar brillaba en la distancia, y el aroma salado se mezclaba con sus perfumes ya familiares. «Hay algo que necesito mostrarte», dijo Bruno, sacando un sobre de su chaqueta. «Lo encontré esta mañana, antes de salir de Toledo. Era una carta de su padre». Eulalia la tomó con manos temblorosas y comenzó a leer. «Hijo, el dibujo de Lucía me ha perseguido toda la noche. En él vi lo que me he convertido, un hombre consumido por el miedo y el poder, pero también vi la posibilidad de cambio. He contactado con mis abogados. Voy a confesar todo, el encubrimiento del accidente, las pruebas destruidas, todo. No puedo devolver la vida a los padres de Eulalia y Lucía, pero puedo, al menos, darles la verdad que merecen. Quizás algún día puedas perdonarme. Quizás ellas también puedan hacerlo. Pero incluso si no lo hacen, sé que estás haciendo lo correcto. Estás siendo el hombre que yo nunca fui. Cuídalas, hijo. El amor que veo entre ustedes tres es más valioso que cualquier imperio empresarial». Papá Eulalia dobló la carta, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. El dibujo de Lucía, ella siempre supo. «Ella ve la verdad en las personas», respondió Bruno, limpiando suavemente las lágrimas de Eulalia con sus pulgares. «Vio la bondad en mí cuando yo mismo la había olvidado. Vio el miedo en mi padre cuando todos solo veían poder. Y vio amor entre nosotros antes de que nosotros mismos lo reconociéramos. Sus rostros estaban tan cerca ahora que podían sentir el aliento del otro. El perfume Terre d'Hermès de Bruno se mezclaba con el Loewe de Eulalia, creando una fragancia única que parecía contar su historia. «¿Y tú?», susurró Eulalia. «¿Qué ves ahora?». «Veo nuestro futuro», respondió Bruno, acortando la distancia entre ellos. «Un futuro que comenzó con una noche, pero que durará para siempre». Sus labios se encontraron suavemente, un beso que sabía a sal, a promesas y a segundas oportunidades. Detrás de ellos, el sol comenzaba a ponerse sobre Barcelona, pintando el cielo en tonos de esperanza. Una enfermera los interrumpió suavemente. «Lucía está preguntando por ustedes y está dibujando algo nuevo». Se separaron con sonrisas suaves, sus manos entrelazadas. Era hora de comenzar el próximo capítulo de su historia, juntos. 6 meses después, el jardín de la antigua mansión a orillas del Tajo florecía bajo el sol primaveral de Toledo. Lucía, con el color devuelto a sus mejillas y el cabello creciendo en suaves ondas castañas, dibujaba en su cuaderno mientras observaba a los invitados reunirse para la pequeña celebración. El tratamiento en Barcelona había sido un éxito. Cada semana, cada prueba, cada momento de incertidumbre había servido para unir más a la peculiar familia que habían formado. Bruno y Eulalia apenas se habían separado del lado de Lucía durante todo el proceso, turnándose para acompañarla en las largas noches de hospital, compartiendo esperanzas y miedos en susurros bajo las luces tenues de la habitación. «¿Qué estás dibujando ahora?», preguntó el doctor. Montserrat, que había viajado especialmente desde Barcelona para la ocasión, se había convertido en un amigo cercano durante aquellos meses intensos. «El futuro», respondió Lucía con una sonrisa, mostrándole el boceto, una escena familiar en el jardín, llena de luz y risas. Como siempre, en el centro del jardín, Bruno ajustaba nerviosamente su reloj heredado, ahora restaurado y brillante. El Terre d'Hermès se mezclaba con el aroma de las flores recién abiertas. Sus ojos no dejaban de buscar la entrada de la mansión, esperando. Finalmente, Eulalia apareció. No llevaba un vestido de gala prestado esta vez, sino un sencillo vestido blanco de corte bohemio que parecía flotar a su alrededor. Su cabello rojizo estaba suelto, adornado con pequeñas flores silvestres, y la medalla de la Virgen del Sagrario brillaba en su cuello. El Loewe 001 dejaba una estela de memorias y promesas a su paso. «Estás temblando», susurró ella al llegar junto a Bruno. «Tú también», respondió él tomando sus manos. El juez que presidía la ceremonia sonrió antes de comenzar. Entre los invitados, Augusto Santisteban, más delgado y con el pelo completamente cano,
Observaba la escena con ojos húmedos. La confesión pública de sus acciones pasadas había sacudido a la sociedad toledana, pero también había traído una paz inesperada a todas las personas involucradas. Ya hace exactamente un año, comenzó Bruno, sus votos resonando en el jardín. El destino nos reunió en una noche que prometía ser solo eso, una noche, pero el universo tenía otros planes. A través del dolor, de la verdad, del perdón, encontramos algo que ningún dinero puede comprar, el amor verdadero. Eulalia apretó sus manos, las lágrimas brillando en sus ojos color miel. Me enseñaste que las segundas oportunidades existen, que el amor puede florecer en los lugares más inesperados. Junto con Lucía, hemos creado nuestra propia definición de familia, una construida sobre la verdad y la redención. Desde su asiento privilegiado, Lucía dibujaba frenéticamente, capturando cada detalle del momento. La forma en que la luz jugaba con las pecas de su hermana, la suavidad en los ojos de Bruno, el amor que parecía materializarse en el aire entre ellos. Cuando el juez los declaró marido y mujer, el jardín estalló en aplausos. Bruno y Eulalia se besaron bajo una lluvia de pétalos, sus perfumes mezclándose en una promesa eterna. «El dibujo está listo», anunció Lucía, levantándose para mostrar su obra. En el papel, la escena del jardín cobraba vida con trazos delicados, pero había algo más. En los márgenes había dibujado escenas del futuro, una casa llena de risas, una familia creciendo, momentos de alegría por venir. «Mi pequeña profeta», bromeó Eulalia, abrazando a su hermana. «No profeta», corrigió Lucía con una sonrisa sabia. «Solo alguien que siempre supo que el amor verdadero encuentra su camino, incluso en las noches más oscuras». Bruno las envolvió a ambas en un abrazo, y por un momento el tiempo pareció detenerse. El reloj en su muñeca marcaba el inicio de una nueva vida, una que había comenzado con una noche, pero que se extendería hasta la eternidad. El sol comenzaba a ponerse sobre Toledo, bañando la antigua ciudad en tonos dorados. En el jardín, los invitados celebraban. Augusto conversaba tranquilamente con el doctor Montserrat, y nuevos dibujos esperaban ser creados en las páginas en blanco del cuaderno de Lucía. «Por una noche», susurró Bruno. «Para siempre», completó Eulalia. Y en ese momento, bajo el cielo toledano, rodeados de las personas que amaban, supieron que algunas historias están destinadas a ser eternas, que algunos amores nacen de las cenizas del dolor para florecer más fuertes, que algunas noches son solo el comienzo de un para siempre. 5 años después, la Galería de Arte en el Centro Histórico de Toledo brillaba con luces suaves mientras los invitados se reunían para la inauguración. En las paredes, docenas de dibujos contaban una historia de amor, pérdida y redención, la historia de una familia, destinos entrelazados. Primera exposición individual de Lucía Ferrer. Rezaba el cartel en la entrada. Lucía, ahora una hermosa joven de 21 años, radiante de salud y creatividad, guiaba a los visitantes a través de su colección. Su cabello castaño, largo y brillante, bailaba mientras gesticulaba explicando sus obras. El tratamiento había sido un éxito total, y ahora estudiaba Bellas Artes en Madrid, viajando cada fin de semana a Toledo para estar con su familia. «Este es mi favorito», dijo, deteniéndose frente a un dibujo particular. Mostraba a una mujer pelirroja y un hombre elegante, bailando bajo la lluvia frente a una antigua mansión. El momento en que mis sueños comenzaron a hacerse realidad. Bruno y Eulalia observaban desde un rincón, sus manos entrelazadas. El tiempo solo había fortalecido su conexión, profundizando el amor que nació en aquella noche extraordinaria. Eulalia acariciaba distraídamente su vientre, donde crecía su primer hijo, un secreto que revelarían a Lucía esa misma noche. Augusto Santisteban, que ahora dedicaba su tiempo a obras benéficas y a su pequeña relojería artesanal, se acercó a su familia. Los años de redención habían suavizado sus facciones y ahora sonreía más a menudo. «Mi nieta es extraordinaria», dijo con orgullo, observando cómo Lucía cautivaba a la audiencia con sus explicaciones. El doctor Montserrat, que seguía siendo un amigo cercano de la familia, asintió. Siempre lo fue. Vio la verdad cuando nadie más podía verla. En una esquina especial de la galería, un dibujo enmarcado en oro capturaba la atención. Mostraba a 3 figuras mirando hacia un amanecer,
sus siluetas fusionándose en una sola sombra. Debajo, con la delicada caligrafía de Lucía, se leía: por una noche nos encontramos, por el amor nos quedamos, para siempre nos elegimos. Mientras los últimos rayos del sol toledano se filtraban por los ventanales de la galería, Lucía se unió a su familia. Bruno y Eulalia la abrazaron, formando ese círculo perfecto que había nacido del dolor, pero que había florecido en amor. ¿Sabes qué es lo más hermoso?, susurró Lucía, mirando a su alrededor, que la historia nunca termina. Siempre hay más páginas en blanco esperando ser dibujadas, y en el aire flotaba la promesa de más historias por venir, más amor por compartir, más sueños por dibujar, porque algunas historias no necesitan un final, solo un continuo comenzar. Fin. Si el amor tiene el poder de sanar las heridas del pasado, ¿cuál sería tu elección? ¿Guardar el rencor como protección o arriesgarte a una segunda oportunidad, incluso cuando el dolor parece demasiado grande para perdonar? En la historia de Eulalia y Bruno, vemos cómo el destino a veces elige caminos inesperados para enseñarnos sobre el perdón y los nuevos comienzos. ¿Y tú? ¿Has vivido alguna situación donde tuviste que elegir entre el perdón y el rencor? ¿Cómo fue tu experiencia? Tu participación en el canal es muy importante. Por favor, deja tu opinión en los comentarios. Gracias por ver. Tu feedback es muy importante para nuestro trabajo. Por favor, deja tu comentario contando qué te pareció y desde dónde estás viendo. No olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones para no perderte ninguna historia. Tu participación es muy importante para la continuación de nuestro trabajo, así que compártelo también con quien va a adorar esta historia.